Saludos, este es un libro de historia de México del año 2020 para bachillerato. Dice aquí que de acuerdo al plan de estudios de la Dirección General del Bachillerato, DGB, lo adorna en la portada la Torre Latinoamericana y es el curso número 2. Esta es su portadilla, es de soluciones educativas. Este es el índice, dice hacia la formación de México como Estado-Nación, los proyectos de país, y aquí aparecen las logias masónicas en la página 20. Este es el tema masónico en este libro de bachillerato. La sección 2 son los procesos de formación del Estado mexicano, el bloque 3 Porfiriato y Revolución, el bloque 4 México postrevolucionario, el bloque 5 presidencialismo y alternancia política. Aquí está la presentación de la serie, la estructura didáctica del libro, los momentos didácticos, Constrúyete, que es una asociación civil que hace negocios con la Secretaría, competencias genéricas, las competencias disciplinares, la introducción, las habilidades que se van a obtener en el bloque 1, y luego aquí aparece el tema de la masonería en la página 17 para ubicar el contexto, el Imperio Mexicano, liberales, radicales, etc. Luego la formación del Estado-Nación, y aquí aparece el tema ya explícito de la masonería. Dice el texto: hasta aquí se han definido a grandes rasgos el contexto europeo. Sin embargo, acaba de preguntarse cómo llegaron estas ideas, las ideas europeas liberales, a la población de la Nueva España. ¿Quiénes defendieron dichas ideas? Para responder a estas cuestiones se debe hablar de las logias masónicas y su importancia como grupos políticos que ejercieron una fuerte influencia antes, durante y después de la independencia de México. Luego dice: las logias masónicas son sociedades secretas dice aquí, no discretas, cuyo origen, y el adjetivo es importante, cuyo origen se remonta al siglo XVIII. La primera de ellas se fundó alrededor del año de 1717, dice alrededor, no dice precisamente en 1717. La palabra masón proviene del francés que quiere decir albañil. En sus orígenes denominó a organizaciones clandestinas y arquitectos y trabajadores de la construcción. A lo largo de la historia, las logias se han caracterizado por defender la libertad de pensamiento, por creer en la solidaridad del hombre y por una franca oposición al poder eclesiástico justo del que se escondían. Por eso eran secretas, ¿no? Por esconderse frente al poder. La primera logia masónica que llegó a la Nueva España fue fundada en 1806 por el español don Enrique Mují, dice aquí, en la casa de Manuel Ullando, regidor del Ayuntamiento de México. Se cree que en ella participaron el cura Hidalgo e Ignacio Allende. Cabe mencionar que el templo masónico fue descubierto por el Tribunal de la Santa Inquisición. Qué importante este párrafo. Vuelve a repetir esta autora, es una dama, es una maestra, se llama Belinda Arteaga Castillo. Y ella repite aquí lo que dice José María Mateos y repiten todos. No lo menciona, pero obviamente está tomando la información de ese libro multicitado y famoso que simplemente afirma que Hidalgo fue masón, pero no dice cuándo, cómo, por qué, circunstancias, etcétera. No da detalles. Y para mí, lo he insistido, es evidencia de que no tuvo pruebas el autor José María Mateos. Entonces, aquí lo está tomando. ¿Cuáles son los indicios? La mención del año 1806, el nombre de Enrique Mují, dice aquí, y es Muñí en el original. Está mal copiado, pues, el dato, y la casa de Manuel Ullando. Todo esto son datos de José María Mateos. Entonces, ella los toma de José María Mateos, no los cita, y dice que participaron Hidalgo y Allende. Aunque modera, matiza su postura y dice que se cree que participaron Hidalgo y Allende. Cuando menos modera esa postura de creer, se cree que eso ocurrió y no se sabe. Pero hay un dato importantísimo que yo nunca había escuchado y que habría que contactar con ella para saber su fuente, que es el de que cabe mencionar que el templo masónico fue descubierto por la Inquisición,
Ese dato yo no lo tengo registrado en ningún autor, iba a decir autor mexicano, bueno, ningún autor de ninguna parte, en el que se haya dicho que el templo masónico fue descubierto por la Inquisición. Ese dato me temo que es aventurado y otra vez no da puntualizaciones la autora. La autora, vuelvo a decir, Belinda Arteaga Castillo. Y bueno, queda ahí la referencia de que en teoría el templo masónico fue descubierto por la Inquisición. Eso nunca lo he sabido, nunca lo he encontrado, nunca lo había leído hasta el día de hoy. Cuando comenzó la guerra de independencia se fundaron más logias que sirvieron como refugio a los rebeldes. La presencia de estas agrupaciones fue crucial para el movimiento independentista, ya que por un lado, los masones eran los principales responsables de introducir las ideas liberales e ilustradas que se habían gestado en Europa y que tuvieron como consecuencia la Revolución Francesa. En su carácter secreto, ayudó a que funcionaran como centros de reunión, donde se discutían y transmitían las ideas y los planes que dieron forma al movimiento independentista. Ahí ve una fotografía, una figura 1.3, símbolo masón de gran maestro. La presencia de las logias masónicas, dice el pie de foto, fue primordial para la lucha independentista de México. Consumada la independencia, los miembros de las logias hicieron pública su participación y consolidaron las corrientes liberal y conservadora en México. Los liberales pertenecían a la logia yorquina, después Partido Liberal, deseaban establecer una república democrática, representativa y federal con un Estado laico, fundada en una constitución adecuada. Asimismo, buscaban abolir todo tipo de fueros y privilegios del clero y del ejército con el propósito de favorecer más a las clases populares. Los conservadores estaban agrupados en la logia escocesa, que se convertiría en el Partido Conservador. Defendían los intereses de los antiguos propietarios y comerciantes junto con la iglesia y el ejército. Los miembros de esta logia buscaban reorganizar la política centralista y restaurar su poder sin necesidad de volver al régimen colonial. Esto les permitiría recuperar el control de la economía y de las redes comerciales del país desde el centro de la nación. Las ideologías conservadora y liberal, los liberales, ante el descubrimiento de una conspiración organizada por el padre Joaquín Arenas, que buscaba la restauración del virreinato, la logia yorquina se vio fortalecida porque justo dicha conspiración iba en contra del anhelo de independencia que tantas vidas había costado. Esta conspiración fue ya en la vida independiente, no fue antes de la independencia, fue ya en la República, que tantas vidas había costado. Los liberales rechazaban cualquier tipo de monarquía y buscaban otorgar la soberanía al pueblo. Y aquí vemos un emblema, la figura 1.4, consumada la independencia, las logias masónicas participaron de manera activa en México. Y ahí vemos el emblema del Rito Nacional Mexicano, su fundación en marzo 26 de 1826, que es el rito actual más antiguo que hay en México. Y bueno, sigue diciendo aquí el tema de los conservadores, y luego aquí aparecen dos masones escoceses, sin mencionar su filiación, Lucas Alamán y el presidente Nicolás Bravo. Lucas Alamán fue algo así como, entre comillas, presidente de México en un triunvirato que hubo al fines de 1829. Fue triunviro ejecutivo. Y ese dato a veces se queda en la penumbra. Lucas Alamán fue, en cierto momento, algo parecido a un presidente de México en las circunstancias tan difíciles que vivía la República. Y luego vienen los proyectos de nación, las ideas monárquicas, las ideas imperiales, el proyecto republicano, el imperio mexicano, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa aquí es comentar lo del Rito Nacional Mexicano, que aquí aparece su emblema. No aparecen los créditos, por cierto, de la fotografía, al menos no aquí, quizá en otra parte. Otra vez el emblema masónico, y regreso a este punto en el que la autora menciona otra vez a José María Mateos, como lo mencionan tantísimos autores, sin fijarse si los datos son correctos, si son ciertos, sin tener la preocupación de revisar, confirmar, compulsar, contrastar si esa información es correcta. Entonces es la información de José María Mateos reproducida aquí. Se equivoca con el asunto de Muji, dice el renglón, Enrique Muji, cuando es Muñi. En el original quizá Muñiz, pero eso también está en duda. En todo caso no es Muji.
Y dice aquí, al menos, repito, está la reserva de que se cree que ahí estuvieron Hidalgo y Allende, cuando otros autores, sobre todo masónicos, lo dan por hecho consumado, ¿no? Y luego este dato que yo no conocía, que nunca había escuchado, que me atrevo a pensar que no tiene sustento, que es el de que ese templo masónico de esa calle, de las ratas, que aquí no está mencionado, fue descubierto por el Tribunal de la Inquisición. No sabemos de dónde toma esa información la autora, pero aquí está el tema masónico, en este libro de bachillerato, segundo grado, segundo curso, de México, año 2020.